Hola, me presento. Yo soy María González Sánchez, soy personal docente e investigadora en formación de la Universidad de Salamanca y me presento a este cuarto Congreso Internacional de Formación Permanente, Innovación y Tendencias Educativas con mi exposición que he titulado La conceptualización de la discapacidad en el ámbito legislativo y cultural desde la Ley Moyano hasta el establecimiento del sistema republicano. Para empezar esta exposición os vengo a presentar aquí un eje cronológico en el cual se recogen los hitos legislativos en materia de educación más relevantes que encontramos en España y los cuales pretendieron, o en el caso por ejemplo de la LOMLOE, que es la actual ley de educación, aún pretenden dar respuesta a la diversidad. Este eje cronológico lo podéis encontrar en el artículo de Álvarez Rementería y colaboradores denominado Historia legislativa de la respuesta educativa a la diversidad en el Estado español desde la Ley Moyano hasta la LOMLOE. Lo que pretendo con la presentación de este eje cronológico es ofrecer un soporte sintético y expositivo que amplía un poco el concepto histórico que yo voy a desarrollar, que principalmente abarcaría desde la Ley Moyano hasta lo que sería la instauración de la Segunda República. No debe sorprender que dentro de ese eje cronológico que he mostrado en la diapositiva anterior, se vea claramente cómo la forma de interpretar la diversidad ha ido experimentando una evolución constante a lo largo de los años. Pero resulta especialmente profusa y persistente tras la promulgación de la Ley de Instrucción Pública del año 1857. Esta Ley de Instrucción Pública se encuentra constituida por un total de 307 artículos y 7 disposiciones transitorias. Incluso no fue hasta el 4 de agosto de 1970, casi 113 años después, cuando se produce una derogación definitiva con la consecuente aprobación de la Ley General de Educación. Esta ley, además, se configura como una normativa sin precedentes en lo que concierne a la protección especial por parte de los poderes públicos a favor de aquellas personas que tenían especialmente discapacidad visual o discapacidad auditiva, aquellas que estaban relacionadas con la discapacidad sensorial. Es decir, esta legislación muestra una especial atención sin precedentes hacia las personas con discapacidad visual y auditiva e incluso en su artículo 6 se hace especial referencia al apoyo de estos colectivos y los cataloga en una situación desgraciada con respecto al resto de las personas. Cito textualmente la siguiente frase: la primera enseñanza se dará, con las modificaciones convenientes, a los sordomudos y ciegos en los establecimientos especiales que hoy existen y en los demás que se crearán con este objetivo, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 108 de esta ley. Con respecto al mencionado artículo 108, se refuerza la construcción de los nuevos centros con el objetivo de conseguir proporcionar una atención más apropiada para los alumnos con estas discapacidades sensoriales. Asimismo, en el artículo 70 de esta ley se especifican los requisitos para llegar a ser un profesor de la escuela normal, obligando a estos docentes a que realizaran un curso de pedagogía con aplicación especializada a las condiciones de dichos estudiantes. Todo ello y sus correspondientes ampliaciones convierten a la Ley de Instrucción Pública del año 1857 en la normativa que regula por primera vez en España la atención educativa con respecto a la discapacidad sensorial y, por tanto, esta normativa se convierte en el primer texto legal que tuvo en consideración de forma explícita la educación especial en España. A continuación voy a resaltar algunos de los hitos más relevantes que podemos encontrar dentro del eje cronológico concreto de nuestra investigación que, como he mencionado anteriormente, abarcaría desde la Ley Moyano hasta la Segunda República. Bien, es cierto que ahora voy a resaltar solo algunos hitos relevantes para entrar en tiempo y forma en la presentación de este congreso. Sin embargo, de forma pormenorizada aparecerán otros muchos en el trabajo escrito, en el texto completo, que será publicado por algunas de las editoriales propuestas por este congreso. Dicho esto, comenzaré con el Real Decreto emitido el 5 de mayo de 1900, cuya gestión del
Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos fue encomendada a la Comisaría Regia. Posteriormente, mediante el Real Decreto del 1 de febrero de 1901, esta medida experimentó una reorganización que fue formalmente aprobada mediante la Real Orden emitida el 18 de septiembre de ese mismo año. Avanzando un poquito más en el tiempo, en el año 1907 se fundó en la ciudad madrileña el Instituto Psiquiátrico Pedagógico bajo la tutela de Francisco Pereira. Se trataba de un centro sanatorio especialmente destinado para niños con discapacidad intelectual. 4 años más tarde, en el año 1911, aunque no aparece aquí en la presentación, cabe decir que se crea la Sociedad para el Estudio y la Protección de los Niños Mentalmente Anormales, así se les denominaba en aquel momento, y de su educación especial. Y en el año 1914 tiene lugar la reforma del Patronato de Anormales. No obstante, cabe destacar que fue un poco antes, en el año 1910, cuando se tomaron mayores medidas con respecto a los individuos con discapacidad sensorial, ya que se constituyó el Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales, supeditado al Ministerio de Instrucción Pública. La importancia de la configuración de este patronato se plasma en el propio Real Decreto del 22 de enero de 1910. Y fue en el año 1917 cuando el Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales se dividirá respectivamente, aunque los tres se encontraban integrados dentro del Instituto Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales. Y años después, el 13 de septiembre de 1924, se volvieron a agrupar el Patronato Nacional de Sordomudos y Ciegos, aduciendo que no cumplían la misión de atender la educación de los más de 300 alumnos que tenían a su cargo. A pesar de los esfuerzos por establecer normativas del tipo que hemos ido desarrollando a lo largo de esta presentación, aunque quedan otros tantos muchos que, como os he dicho, se recogerán en el trabajo desarrollado, cabe destacar que a pesar de estos esfuerzos, la participación en actividades educativas de estas personas era limitada y principalmente se enfocaba en labores de asistencia. La ausencia de conciencia social, la escasez de profesionales de la educación debidamente capacitados, la carencia de enfoques pedagógicos especializados, la insuficiencia de recursos didácticos y la problemática en cuanto a espacios disponibles constituían una serie de desafíos significativos en esta coyuntura. No obstante, no se debe infravalorar los avances reveladores que se produjeron en aquel entonces, pues nos permiten hablar de cierta modernización educativa por parte de nuestro país, España, y que se encontraba en sintonía con otras prácticas innovadoras europeas del momento. Especialmente esto se ha justificado por la inserción de profesionales extranjeros que viajaban para atender conferencias y otros eventos académicos irrelevantes, así como la introducción de obras traducidas que contenían contenido psicopedagógico cada vez más innovador. Espero que les haya gustado y muchas gracias por escucharme.